Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Dios nos está revelando las 7 llaves de la fe que cambiarán nuestra vida para siempre. Y una vez más, nos preguntamos qué es la fe en Hebreos 11:1. Después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La versión lenguaje sencillo lo dice de esta manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. No lo veo, pero lo tengo. Y hemos ya aprendido las 3 primeras llaves. La primera, que debemos convertir nuestro lenguaje en una confesión continua de fe. La segunda llave, que la fe implica acciones inmediatas. Y la tercera, que la fe obra por el amor. Hoy día veremos la cuarta llave, una importante llave. La fe requiere obediencia. Vamos a leer a Romanos, capítulo 1, versículo 5, segunda versión, el pueblo de Dios. Por él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, para la gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos. Hermanos, la obediencia es el resultado de la fe. Y sabemos todo. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10:17, según la versión viviente. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, las buenas nuevas. Debemos entender esto. El que dice tener fe en Dios, pero no le obedece, en verdad es considerado por Dios como un rebelde, un incrédulo. Tal como está escrito en Hebreos 3, del 18 al 19, que dice: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, no entraron a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Así que el desobediente es incrédulo. Hermanos, Dios tuvo por incrédulo a todos los israelitas del Éxodo en los tiempos de Moisés. ¿Por qué razón? Porque eran desobedientes. Y el que no obedece no tiene fe, hermanos, en la palabra de Dios. De hecho, el libro de Hebreos nos exhorta lo siguiente, Hebreos 3, del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, aleluya, para que ninguno de vosotros se endurezca a causa del engaño del pecado. Y este pasaje de Hebreos nos revelan varias cosas. Primero, Dios no permite de ninguna manera que los desobedientes entren en su reposo. ¿Y qué significa entrar en el reposo de Dios? Es recibir la paz, la tranquilidad, la protección divina, ser bendecidos poderosamente por Dios, es decir, recibir el pleroma, la plenitud de vida divina, la abundancia plena de la bendición. Pero lo mejor aún es también recibir vida eterna. El reposo de Dios, la bendición de Dios, se pierde a causa de la desobediencia. Y esta palabra en griego es apeideseo, que significa faltar a la fe, descreer de manera voluntaria y perversa, es desconfiar de Dios, es no obedecerle, es ser rebelde, contumaz, terco o terca en mantenerse en error. El reposo de Dios también se pierde por poseer un corazón malo de incredulidad. Y esta palabra en griego es apistía, que significa no creer, no tener fe, desconfiar. ¿Desconfiar de quién? De Dios. Ser un incrédulo y ser un infiel. Hermanos, es tremendo esto. ¿Y por qué el corazón se convierte en malo y incrédulo? La Biblia dice que se endurece el corazón por causa del engaño del pecado. Y en Proverbios 28, versículo 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esto le pasó al rey Nabucodonosor cuando endureció su corazón. Y lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 5, del 18 al 20, que dice así: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad.
y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y él, a quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ¿qué ocurrió con Nabucodonosor? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue quitado del trono. Fue despojado también. Hermanos, debemos aprender esto. El reposo de Dios es un privilegio que solo le es dado a los verdaderos, a los auténticos creyentes, a los hijos e hijas de Dios, que actúan de manera obediente, que guardan celosamente los mandamientos y los principios divinos de Dios. Ellos, hermanos, reciben las bendiciones del Señor. Asimismo, también debemos recordar que las Escrituras nos dicen que debemos ser hacedores y no oidores, tal como está escrito en Santiago 1, versículo 22 al 25, según la versión viviente, que dice: pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, escuche bien, preste atención, solamente entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hermanos, Dios no se complace en sacrificios, sino en obediencia. Y es necesario que usted sepa esto. En el Nuevo Testamento hay una carta del apóstol Pablo dedicada a un creyente. ¿Cómo se llamaba este creyente? Filemón, que significa amigo de verdad, alguien que besa con ternura. Filemón está en el Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un colaborador de Pablo. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hay una carta que ahora es un libro en la Biblia dedicada a Filemón. ¿Quién era Filemón? Un colaborador de Pablo, ¿no? Y esa palabra colaborador es de gran distinción en la Biblia. Todo creyente, hermano, quisiera ser llamado colaborador de Cristo. Es tanto así que su casa era una iglesia. Era un hombre próspero, Filemón, y como tal tenía esclavos a su cargo. Uno de ellos se llamaba Onésimo, que significa útil, provechoso. Era un esclavo, pero este al parecer le robó a Filemón y huyó de su casa y terminó en una cárcel prisionero. Y es allí, en esa cárcel, donde conoce al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predica la palabra y lo convierte en un hijo espiritual. Y lo restaura y lo va haciendo madurar en la fe, y después que lo ha ministrado, lo ha entrenado, le dice que tiene que regresar donde su amo Filemón, llevándole una carta. Tal vez, hermanos, lo más probable es que Onésimo tendría temor de regresar. No entiende por qué su padre espiritual le está pidiendo esto. Pero lo que no sabe Onésimo es que esa carta se va a convertir en un libro especial de la Biblia, porque no va a hablar de la perfecta obediencia. El apóstol Pablo le dijo a Filemón en su carta, en el capítulo 1, versículo del 10 al 12: te ruego por mi hijo Onésimo, está hablando de su hijo espiritual, a quien engendré en mis prisiones. Pablo no perdía el tiempo. Donde él estaba, predicaba el evangelio, anunciaba la verdad de Cristo. Dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. Onésimo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hermanos, ese es el poder del evangelio, que convierte a alguien que es inútil en una persona útil y provechosa. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Y Pablo le está enseñando a Filemón
y a Onésimo, hermano, que Dios es más que una religión. Hermano, Cristo es vida. Solo Dios puede restaurar las relaciones que parecen sin remedio, que están rotas. Y Pablo tiene un puente entre ambos para que se perdonen. Antes en el mundo, uno era el amo y el otro era esclavo. Ahora ambos son hermanos en Cristo. Ahora los une el amor del Señor. Y Pablo dice que él confía en la obediencia de Filemón, su colaborador, y cree que hará aún más de lo que le ha pedido, tal como está en Filemón capítulo 1 del 17 al 21, que dice: así que si me tienes por compañero, me tienes como amigo fiel, recíbele como si me recibieras a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te dice, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y es que Filemón también fue convertido por Pablo. Y fue por Pablo que Dios le cambió la vida a Filemón. Amén. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia. Pablo dice: Filemón, yo confío en que tú vas a ser obediente, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Hermanos, ese es el espíritu de obediencia que existe entre los hijos e hijas de Dios. Filemón obedeció sin reservas el pedido del apóstol Pablo, porque él sabía que la fe requiere obediencia. Repita conmigo: la fe requiere obediencia y es esencial para ser bendecido por Dios. Y quiero que sepa algo más, porque esto está hasta en el libro de Wikipedia, en internet, que Onésimo más adelante se convirtió en un predicador de Cristo y después en obispo principal de la iglesia en Éfeso, ¿no? Por orden del apóstol Pablo. Ese hombre que era un esclavo, ese hombre que era un ladrón, más adelante, por el poder de Dios, se convirtió en un ministro de Dios, ¿no? Todos nosotros somos llamados a tender puentes para que las personas se amisten, para que los matrimonios sean restaurados. Y lejos de provocar cizaña, echar leña al fuego, debemos ser personas conciliadoras. El apóstol Pablo, hermano, puso a prueba la obediencia de Filemón. Igual también se ve en esta carta como Onésimo, una persona para el mundo inservible, un delincuente. Dios tiene el poder de cambiarlo en un hombre de bien. Ahora, la fe requiere obediencia y debe tener presente esto. Dios no se va a compadecer de aquellos que ahora, en el tiempo de la gracia, no hacen nada por entregar su vida por completo a Él, buscando ser transformados. Escuche bien lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 3, en una versión viviente. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Debemos prestar mucha atención a lo que Dios nos está dando cada semana, no sea que nos desviemos de ella. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. La palabra de Dios no cambia. De hecho, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice: y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Ahí no vale lo que dice: Dios es bueno, Dios me va a perdonar, Dios ya me conoce. No. Dios es un Dios justo y santo. Y cuando desobedecemos, pasamos por rebeldes e incrédulos. Entonces, escuche bien, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué te hace pensar, si estás en desobediencia, que te vas a escapar de la salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Hermanos, esta salvación es tan grande y algún día todos entenderemos lo importante que es la obediencia, porque la fe también requiere obediencia. Debemos obedecer la fe. Cuando Dios te dice algo, cuando escuchas una palabra y sabes en tu interior lo que tienes que hacer y desobedeces, no pienses que escaparás de este juicio de Dios.
Los israelitas no entraron a la tierra prometida a causa de su incredulidad, porque negaron la fe al ser desobedientes. Por lo tanto, no juguemos con nuestra eternidad, ni tampoco desperdiciemos en cosas sin importancia, porque sabemos que el tiempo es corto, y más bien preparémonos para la venida del Señor, que está mucho más cerca de lo que pensamos o creemos. Hoy día Dios nos ha hablado de esta cuarta llave, la llave de la fe, que requiere obediencia. Hermanos míos, Dios dio a los hombres, hombres y mujeres, a la humanidad entera, mandamientos, principios divinos, que si los cumplimos, todo nos irá bien. Pero hay personas que juegan con eso y se desvían y hacen cosas que no deben hacer. Y al hacer esto, hermanos, pierden la bendición de Dios. Y después las cosas les salen mal. Y después se preguntan por qué me va mal todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y juzgan y se enojan hasta con Dios, se enojan con los pastores, pero no es por los hombres de Dios, no es por la palabra, es por tu falta de fe, tu falta de obediencia, porque hay un corazón que está malogrado, está dañado, un corazón malo, lleno de incredulidad. Hoy día Dios nos está hablando y nos está diciendo de que volvamos a la fe. Acuérdense que lo que dijo el Señor Jesucristo: cuando regrese a la tierra, hallaré fe en la tierra cuando vuelva de nuevo. Y ahora nos damos cuenta que, hermanos, necesitamos así ser obedientes al Señor. Y hay cosas que a veces pensamos que son locura, como cuando el Espíritu Santo le dijo a Ananías que fuera a buscar a Pablo, y él argumentó, no escuchó la voz de Dios y comentó: este hombre es un criminal, este hombre es un perseguidor cristiano. Pero Dios dijo: tú no lo juzgues, instrumento útil es él en mis manos. Y Ananías, a pesar del temor que tenía, obedeció a la fe, obedeció al Señor. Y entonces tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento escrito por este hombre Pablo, que era Saulo de Tarso, que era un perseguidor. Porque cuando Dios te llama, Dios te va a probar. Prueba tu fe y también te va a probar en la obediencia. Si en esta hora tú sabes que tienes que hacer cambios en tu vida, que has sido desobediente en algunas cosas, yo te invito a hacer una oración conmigo. Si tú estás escuchando por primera vez, te pido: inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos delante del Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, hoy he oído tu palabra y te pido perdón por mi incredulidad, te pido perdón por mi desobediencia, te pido perdón por ser rebelde a tu palabra, Dios. Yo creo hoy que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, habitó entre los hombres, predicó la verdad, y esa verdad nos hace libres. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y ahora mis pecados han sido borrados, porque confieso a Jesucristo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. He vuelto a la vida. Ese corazón de piedra ha sido quitado y ha sido puesto un nuevo corazón conforme al tuyo. Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. He sido sellado con el Espíritu Santo. Y ahora, Señor, caminaré en tu obediencia. Así sea, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Onésimo era un hombre, un delincuente, era un esclavo, un delincuente, un ladrón, pero un encuentro con la palabra de Dios cambió su vida para siempre. Y él volvió del lugar de donde salió y nunca más fue ladrón, nunca más fue un delincuente, fue un siervo del Dios Altísimo. Tanto así que después se convirtió en un predicador y un obispo de la Iglesia de Dios. Sigamos ese ejemplo y vamos a continuar con las demás llaves de la fe. Quiero terminar este mensaje con el libro de Proverbios 12, versículo 15, que dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es una persona sabia. Otra vez, el camino del necio, dice, es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es una persona sabia. Hermanos, seamos sabios en el Señor, obedezcamos su palabra. Una vez más te pido que comentes este mensaje en nuestra plataforma de YouTube, de Facebook, que lo compartas con aquellos que no conocen al Señor
y también en obediencia apoya nuestro ministerio para que sigamos llegando a más familias en el mundo. Dios les bendiga. Nos vemos en el nombre de Jesús.